Listo, ya está. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Estamos reunidos como siempre hoy en el taller de crítica literaria 1 que estamos desarrollando en estas clases. Y lo que hemos señalado, bueno, aparte de lo que hemos expuesto, hemos dado en el curso dos tareas, ¿no? Dos tareas que son parte de la nota que ustedes van a obtener. La primera tarea fue la lectura y el informe que ustedes debían preparar acerca del artículo Telúricos y invadidos en la era de Internet del escritor Jorge Eduardo Benavides, ¿no? Esa tarea ha sido cumplida por algunos, ¿no?, que están acá, que son Ayans, Chumbes, Maldonado, Mitma, Mozo y Piñán, que es el grupo que está asistiendo más regularmente. Ellos han leído, ya sus trabajos han sido devueltos, incluso calificados, ¿no? Pero y luego, ya después de haber dado fecha incluso para esos trabajos, hay algunos que están matriculados en el curso y que sin embargo no han cumplido con enviar y leer, ¿no? Entonces ahí, si es que van a continuar el curso, si no van a continuar, bueno, ya no existirá para nosotros, pero si van a continuar, entonces quedaría pendiente esa primera tarea, que fue el informe sobre el artículo Telúricos y evadidos en la era de Internet. No sé si hoy el tiempo nos ha ganado un poco, pero en todo caso, si hay algunos alumnos que hayan enviado ese trabajo todavía y que no habían leído, ¿no?, y los alumnos que hayan enviado para hoy un trabajo que correspondía al martes pasado, que era el análisis de los moribundos y el pie del acantilado, ¿no? Tomando como base, lógicamente, la lectura de los textos de Ribeiro, ya esa es tarea de ustedes, y también la lectura de mi libro, Julio Ramón Ribeiro, Creador de dos mundos, narrativos, Perú y Europa, que se los hemos puesto en el aula virtual para que puedan manejar. Entonces, de esa tarea acerca de los moribundos y al pie del acantilado, cumplieron, diríamos, en forma correcta, cumplieron 4 alumnos, que son Ayans, que lamentablemente por problemas de sonido no pudo leer su trabajo, ¿no? Y en cambio sí pudieron hacerlo Mitma, Navarro, Mozo, Miguel y Piñán. Todos estos 4 alumnos cumplieron. Y los demás que debían haber estado y no estuvieron, por cierto, tienen pendientes también esa tarea. Yo todavía no las tengo en la mano, pero en todo caso hoy día continuaríamos con la lectura, con esta realización de la tarea, que consiste en la lectura y análisis de estos, si es que quedan algunos del primer artículo. Hoy sería la última oportunidad para poder leer Telúricos e invadidos en la era de Internet, que no enviaron y por tanto, y por supuesto no leyeron. Entonces hay algunos que han enviado, ¿no?, y tienen ahí a la mano ese material, y me dicen sus apellidos y podríamos considerar justamente el leer el texto, porque todo trabajo debe leerse, así como ustedes me pueden leer, pueden examinar lo que yo he escrito. Ustedes también, como alumnos aportantes de un taller, recuérdense que un taller, la idea es que todos trabajamos en favor de los demás. Entonces sería un momento para que
tanto los que adeudan, ya esta sí, para esta es la última fecha, los que adeudan el trabajo sobre Telúricos Invadidos podrían leer en ese orden, ¿no? Primero veríamos quiénes de esos alumnos que no leyeron que no enviaron ni han leído esa primera práctica, podrían hacer. Una vez que terminemos con ellos, ¿no? Entonces ya pasaríamos a ver los trabajos de análisis de los moribundos y al pie del acantilado, que son los dos relatos de Ribeiro que hemos tomado como modelos para esta semana, ¿no? Y bueno, no, y para hoy, perdón, para hoy son los relatos El Chaco y Fénix, ¿no? De manera que hay bastante tarea, por eso el orden será ese, ¿no? En ese orden temporal. Primero, para que se puedan, digamos, poner al día en cuanto a lectura, primero serán aquellos que no cumplieron con la tarea de Telúricos Invadidos, ¿ya? Luego de eso, de haber visto si hay algunos que cumplen con esa tarea, que leen y comentan, entonces continuaríamos con los alumnos que para el martes pasado, ojo, que conste eso, ya leerían también su versión repetida hoy. Como le digo, solamente han entregado Ayans, Mitma, Mozo y Piñán, ¿no? Y luego de eso ya leeríamos para tratar diríamos, de ponernos al día, leeríamos los trabajos sobre El Chaco y Fénix, ¿no? Bien, entonces estamos a la expectativa. Ustedes dirán quienes tienen pendiente la lectura. Después ya, cuando yo tenga impreso el texto, revisaré y devolveremos con la calificación respectiva. Bien, algunos alumnos que no hayan entregado la primera práctica, que estén presentes en clase y que quieran leer su trabajo, es posible que algunos lo hayan enviado, pero yo en este momento todavía no dispongo de las impresiones respectivas. Entonces ellos podrían leer, ¿no?, para ver cómo han trabajado este primer tema, y luego ya yo lo vería después en cuanto tenga el material impreso. Bien, entonces como nos podemos comunicar perfectamente, ustedes dirán si hay algunos alumnos, con esto cierro este capítulo, y el que no envió, no, ya simplemente ya tendrá un 0 en ese rubro, en el de artículos referentes a telúricos y evadidos en la era de Internet. Bien, sobre esa primera tarea ya que debió darse la semana pasada, ¿no?, hasta la semana pasada, ¿hay alguno en esa situación que quiera leer? Pues usted que sí, pero yo, profesor, como yo no los veo, como ustedes son fantasmas, ya dependerá que alguno se haga presente, nos dé su nombre y que, bueno, y claro, y que ya nosotros imprimiremos ese trabajo. ¿Hay algún alumno en esa condición? ¿O nadie o han dejado ya ustedes de lado esa tarea? Tienen que identificarse para saber quién es la persona que va a cumplir esa tarea. ¿Hay alguno en ese primer caso? Bueno, se quedan mudos. En todo caso, eso quiere decir que ya aquí, si es que hubiera alumnos que siguen el curso y no han cumplido con esa tarea, ya lógicamente ya tendrían un calificativo de 0, ¿no? No han enviado más. Entonces, aparte de los 6 alumnos que he mencionado.
Bien, entonces ese caso ya queda cerrado con la calificación repetida, o sea, fue la primera tarea. La segunda tarea que debió cumplirse el martes pasado, el 22, ¿no?, que era el análisis de 2 relatos, uno los moribundos, y a esto ya hace el trabajo con este libro que ustedes tienen allí en el aula virtual, que por lo tanto pueden revisar y pueden citar, ¿no? Entonces estuvieron presentes puntualmente, eso es lo que hay que destacar, la puntualidad, la regularidad, estuvieron presentes y leyeron sus respectivos análisis, Mitma, Mozo y Piñán. Pero ahorita Ayans estuvo presente, pero por problemas de sonido no pudo leer su trabajo, ¿no? Entonces, si hay algunos alumnos que quieran ahora participar con la lectura de ese primer trabajo, de ese trabajo anterior, que ya debió leerse el martes, podrán hacerlo, ¿no? Y enseguida ya veríamos quiénes han trabajado en el análisis de los otros 2 relatos, que son El Chaco y Fénix, que junto con Al pie del acantilado forma parte del libro 3 historias sublevantes. Bien, los escucho. Ustedes dirán. Profesor, buenas tardes. Disculpe, yo no he podido leer mi trabajo anterior, el primero. No sé si puedo hacer una medida. Usted escuchó que yo pregunté, ¿no? No, profesor, lamentablemente yo llegué cuando pero usted estaba preguntando en la segunda instancia. Acaba de ingresar, doctor. Acaba de ingresar, no ya. Sí. Entonces usted sí va a participar, pues tiene el trabajo ya con usted, ¿no? El primer trabajo, ya. ¿Cuál es su apellido? Mozo. Mozo, ya. Quizá. Pero Mozo usted, no leyó, ¿no? No leyó, presentó el Ya. trabajo, usted lo tiene impreso, Correcto, pero no sí, leyó. yo tengo ese trabajo Impreso, está en sí, su folder. lo tengo impreso, ¿sí? Por supuesto, el trabajo del señor Mozo, que siempre ha estado cumpliendo, hay que señalarlo, ¿no? Puesto que es un trabajo de taller, efectivamente vamos a ubicar acá para poder, apreciar cómo ha desarrollado ese... sí, efectivamente, creo que acá está, señor. Entonces puede usted leerlo y nosotros lo vamos a escuchar. Entonces, el señor Mozo está entre los alumnos que ahora se está poniendo al día en cuanto a la lectura de ese primer trabajo, ¿no? Sobre el trabajo de Benavides, ¿no? Aunque que sí lo envió, pero no pudo venir, ¿no? Y ya también él ha cumplido perfectamente, o sea que él está al día en cuanto, y lo único que estaría pendiente serían los relatos que correspondía analizar hoy día. Bien, señor Mozo, le escuchamos, lea usted y vamos a ver de qué modo usted ha hecho un aporte acerca de este tema, que es un tema de actualidad. Pero es importante que ustedes, que son muy jóvenes, pero cuyo objeto de estudio es tan amplio, es decir, tienen que saber de la literatura que se está haciendo ahora, como de la literatura que hizo ayer y anteayer y el siglo pasado y el traspasado hasta llegar a Garcilaso. Entonces, vamos a ver, lea usted, señor Mozo, lo escuchamos. Sí, profesor, gracias. Ahí tiene, doctor. Estos son los de Conociendo hoy. el trabajo número 1. Ya. La narrativa peruana ha evidenciado un proceso de transformación constante en base a los procesos históricos que se ha ido gestando entre el Perú y la globalización. Pese a la consolidación de la época de la sociedad visual de la información y la destrucción de los grandes metarrelatos,
La ficción narrativa ha perdurado develando un bagaje diverso en todos los géneros literarios. Durante los últimos 40 años, la visión de antaño de que la literatura solo es capaz de brindar un discurso cuyo rol es de embellecer la palabra, se ha ido desgastando hasta demostrar que es, con la ayuda de la ficcionalización de la realidad, posible denunciar los múltiples problemas que aquejan a la sociedad. Entre las primeras obras a destacar se halla el texto narrativo Montacerdos, 1981, de Cromwell Jara Jiménez. En este relato se exponen las vivencias de una familia en condiciones de marginalidad que busca sobrevivir pese al estado de desdén en el que la sociedad los ubica. El protagonista es un niño llamado Yokoko, quien, en compañía de su mascota, un cerdo, dará vida a un variopinto de escenas en donde él y sus amigos deambulan en la cotidianidad sórdida con una mirada inocente, por lo que el tema que se presenta es las desavenencias de la población que vive en situación de extrema pobreza. Para ello, se vale una narrativa secuencial en donde, gradualmente, la familia de Yokoko va perdiendo lo que tiene hasta estar sumido en una condición de desahucio. En el ámbito de la poesía se publica en ese mismo año la obra Noches de Adrenalina, 1981, de Carmen Ollé. Dentro de este poemario se pueden ubicar 25 poemas en donde se deja de lado una poesía que solo exterioriza los aspectos idealistas románticos que se asumió exclusivo del ámbito femenino. De allí que la autora expone temas tan diversos como la reflexión en torno a la mujer, un análisis de su corporalidad, una crítica a la sociedad patriarcal, etc. Para ello se vale el uso de un lenguaje cáustico, por momentos de un tono cínico y con una multiplicidad de referencias que no apela a concesiones subjetivas, sino que proponen un nuevo estilo de expresión para el desarrollo de la poesía escrita por mujeres. Poco antes de iniciar la primera mitad de la década de los 80, se publica la novela Mañana las ratas, 1984, de José B. Adolf. En esta novela, ambientada en Lima del siglo XXI, se cuenta la historia de una sociedad que está dominada por agentes multinacionales y que, ante la supremacía de una clase hegemónica, se avecina un evento rebelde en busca de un nuevo sistema. El protagonista es un hombre llamado Tony, quien forma parte de la maquinaria social dominante y que desea el modo de no permitir la insurrección. Así, el tema que se expone en la novela es la búsqueda de un sistema más equitativo frente a las desigualdades imperantes. Para ello, el autor emplea la ciencia ficción distópica para realizar una crítica social y denunciar los problemas que pueden ocasionar el sistema neoliberal. En cuanto a la poesística, se puede hacer un breve recorrido por la obra Caballos de Medianoche, 1984, de Guillermo Niño de Guzmán. En este relato se expresa un diálogo entre un padre y su hija pocas horas antes de que éste sea apresado. El protagonista masculino es un sujeto que guarda afectuosamente a su pequeña, pero que debe alejarse de ello puesto que está vinculado con un asunto judicial. De allí que el tema que se propone es la desintegración familiar tras eventos políticos del conflicto armado. Para esto el cuento no se presenta de forma directa con los sucesos vinculados al padre, sino que emplea una gama de sugerencias dialógicas que permiten entrever los nexos partidarios del padre de la niña. A finales de la década de los 80 se publica la novela El Hablador, 1987, de Mario Vargas Llosa. En este texto se narra la misteriosa relación del joven Saúl con la cultura de los machientos. El narrador relata la inverosímil desaparición de su amigo, quien, motivado por las historias que develan la existencia de una figura legendaria, busca conocer mejor a este tipo de sociedad, permitiendo así la interrelación entre la comunidad y sus habitantes. Por lo que el tema que se expone es el de la tensión dicotómica entre la inserción del proceso modernizador de los pueblos indígenas o la no intervención y defensa de sus tradiciones. Para ese objetivo, recurre a una narración que oscila entre la búsqueda del narrador protagonista por hallar a su amigo y la conformación mítica del pasado nativo. Con el cese del gobierno de la Unión Soviética o la URSS, el fin de la Alemania de Occidente y Oriente, la llegada del neoliberalismo como nuevo modelo de vida para la sociedad peruana y la conformación de 10 años de dictadura, la narrativa peruana mostrará aspectos en torno a los eventos de la violencia política suscitada en la década anterior, como también inicia la búsqueda de nuevas voces que se habían recluido por los prejuicios de la época.
Uno de los textos que busca mostrar narrativas divergentes, ajenas al campo de las masculinidades hegemónicas, es Salón de Belleza 1994 de Mario Bellafico. En este texto se cuenta la historia de un joven homosexual que apertura un salón de estética para sus clientes femeninas. Tras el surgimiento de una peste que asoló su ciudad, busca el modo de ayudar, por lo que convierte su establecimiento en un espacio para que los moribundos puedan recibir hasta el cese de su vida. El protagonista no solo realiza prácticas como eróticas, sino que muestra una profunda sensibilidad humana al solidarizarse con quienes agonizan en un contexto donde son marginalizados. Es a partir de este criterio que se explora la gesta de la solidaridad en un contexto marginalizado, así como el valor implícito que pueden tener las personas con prácticas sexuales disidentes. Para ello, el autor emplea un lenguaje sencillo en el que se explora la interioridad del protagonista sin llegar a ser tendencioso la narración. Como parte de las narrativas herederas de la temática de violencia política de la década pasada, se halla la novela Rosa Cuchillo, 1997, de Óscar Colchado. Esta historia cuenta las peripecias por los reinos de ultratumba de parte de una mujer andina, como también la historia de un joven que es reclutado por el grupo subversivo Sendero Luminoso. Así, la novela presenta a un deuterogonista femenino, quien desconoce su identidad, y uno masculino, quien se ve en constante tránsito tras participar en el bloque insurgente. Gracias a esto, los asuntos que se mencionan son la perpetuidad de la violencia armada y la trascendencia del enfoque mítico andino. Es con ayuda de una estructura influenciada en la Divina Comedia que se puede dar a conocer la diversidad de la cosmovisión del Perú profundo. El narrador, que se ubica en el mundo terrenal, detalla cruentamente cómo los actos insurgentes han llevado a una posición delicada de la condición humana tras la perpetuación de la violencia. Con la llegada del nuevo milenio, inician nuevas preocupaciones ante la aparición de nuevas tecnologías y su vinculación con el modelo de sociedad. Preocupados por temas en donde se explore las subjetividades, así como sus implicancias en una realidad más orientada al consumo inmediato de estímulos y mercancías, en esta época se consolida la clase media peruana y el discurso de la violencia de antaño queda relegado para buscar el modo de insertarse en las esferas de poder contemporáneo. No se busca cuestionar del todo el modelo económico-social, sino que se inicia un proceso de búsqueda de identidad para salvaguardar la interioridad dislocada. A inicios del nuevo milenio es publicado el cuentario Muñequita Linda, 2000, de Jorge Nilay-Pais. En este corpus textual destaca el cuento que lleva por título el mismo nombre y se manifiesta la interrelación entre 4 hombres que comparten como único interés sentimental a una muñeca inflada, que han podido comprar luego de abonar dinero. Los protagonistas son hombres ancianos que se turnan para disponer de contacto con la muñeca. No la emplean con ánimo sexual, sino que la usan para tener a alguien con quien pasar los días. Así, los temas que se exploran son el miedo a la soledad del hombre, la fragilidad de las relaciones sociales y la artificialidad de los vínculos establecidos. Empleando paralelismos situacionales, la narración nos permite conocer mejor el tipo de sujetos que habitan con la muñeca, que, lejos de producir un patetismo ante los 4 hombres, permiten empatizar con ellos ante la insolvencia de la compañía. La narrativa escrita por mujeres obtiene una nueva representación con la obra Malambo, 2001, de Lucía Churín Illescas. En esta historia se relata la vida de un grupo de personas afrodescendientes que viven su cotidianidad al margen del sistema de poder virreinal y que al mismo tiempo son parte serviente de la clase criolla de la época virreinal. El protagonista es Tomazón, un esclavo ladino cuya actividad es la pintura. Tras llegar al pueblo de Malambo, se asienta allí y conoce a un criollo adinerado que le dará la posibilidad de trabajar para él. Por lo que el tema de la novela es la condición de la esclavitud de los hombres afrodescendientes en la consolidación virreinal. De allí que la obra se adentra en la narrativa histórica para retratar el tipo de vida y condición de subalternidad que vivieron ciertos sectores de la sociedad. Como parte de los nuevos medios de difusión, se publica Una tarea escolar, 2004, de Yelena Puglisi. En este relato corto se narra una pequeña historia donde se hace una reflexión en cuanto al exterminio de la humanidad. La protagonista femenina se halla en medio de una cavilación con el objeto de concluir su quehacer escolar en medio de una coyuntura apocalíptica. De este modo, el tema que se explora es el pesimismo ante el mundo descentrado,
la crítica a la banalidad de las soluciones globales y la necesidad de un cambio inmediato ante la normalización de la destrucción humana. Por medio de una publicación en formato virtual, la autora busca insertarse en las nuevas formas de virtualización de la literatura y la búsqueda de neófitos lectores ajenos al consumo de textos de vía convencional. En el campo de la poesía, con ayuda de las publicaciones de Petroperú, aparece el poemario Las hijas del terror, 2007, de Rocío Silva Santisteban. En este existen 34 poemas en donde se exploran aspectos tales como la familia, la violencia política, la defensa de la identidad, la marginalidad, etc. El locutor del poema se provee de múltiples imágenes para ir construyendo en la mente del receptor una variedad de significantes que permitan empatizar con la subjetividad de quienes se enuncian en cada poema. El lenguaje empleado llega por momentos a ser sórdido y las metáforas utilizadas no son complejas. Existe una intertextualidad, puesto que se sabe que la existencia de muchos de los poemas están vinculados con sucesos propios de mujeres que sufrieron o testimoniaron momentos en los que sus vidas estuvieron en peligro. Tras el final de la primera década del año 2000, inician nuevos formatos de escritura que buscan potenciar el proceso de identificación nacional a través del rescate de relatos populares, como reestructurar los modelos concebidos en relación a la historia conocida. Con la ayuda de la Biblioteca Rural de Cajamarca, se publica el libro Cosmovivencia, 2015, cuyo editor es Alfredo Miguel Ortiz. En este libro se compendia un número extenso de historias en las que los personajes son seres animados e inanimados. Cada relato posee un contenido único que busca develar el tipo de conocimiento popular en torno a los procesos de la naturaleza. De esta forma, los temas que se exploran son la vida, el campo, la familia, el amor, la enfermedad, la amistad, la muerte, etc. Este libro presenta un componente de la literatura en donde se busca recrear el modelo de habla de los hombres que expresan los relatos aquí compendiados. Dentro de uno de los últimos textos de reflexión de la historia se halla El espía del Inca, 2018, de Rafael Dumio. En esta novela se retrata la convivencia entre Atahualpa y Francisco Pizarro poco antes de su ejecución, así como también los personajes implicados en la posibilidad del rescate del Inca soberano. El protagonista es Salango, uno de los hombres más adiestrados para obtener información y ser parte de un acto de homicidio contra el invasor. De este modo, el tema que se explora no solo es la resistencia incaica contra la llegada de los ibéricos, sino también las constantes tensiones entre los grupos étnicos prehispanos. El autor, empleando la analogía del Isu, presenta capítulos que están entrelazados y direccionan un tipo de historia. La narrativa que se expone se basa en función de la alteración del modelo convencional, ordo naturalis, para así hacer alusiones al pasado y contar historias paralelas que reconstruyen el discurso habitual que la historiografía nacional había configurado sobre dichos individuos. Gracias. Sí, muchas gracias, señor Mozo. Pues hubiera sido un acto lamentable el que no haya tenido usted la oportunidad de leer. Su informe es muy valioso y por eso me va a permitir hacerle algunas, no solamente preguntas, en todo caso inquietudes. Por ejemplo, usted menciona, haciendo un recuento por años, por décadas, etc., usted menciona un clásico texto de Krugerhart, ¿no? Montacerdos. Dígame, usted que es un lector exhaustivo, ¿diría usted que hay de alguna forma influencias del relato, por ejemplo, Los Gainaos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro con este texto? ¿Habría algunas coincidencias o con algún otro texto de Ribeiro que aluda también a estos problemas que plantea Cromwell? O diríamos, aunque la temática sea afín, sin embargo, el modo de narrar sea diferente. ¿Qué diría sobre esta primera cuestión? Bueno, si lo comparo directamente con la obra de Los Gainaos sin plumas, sí podría observarse una intertextualidad en el uso, en este caso, de personajes
marginalizados al extremo, ya que en la obra de Julio Ramón Vivero, tanto Enrique como Efraín y el abuelo Santos no pertenecen ni siquiera a un campo de aceptación convencional de la sociedad. Prácticamente podríamos compararlos con estas personas que viven en muladares en la actualidad. En el caso de la obra de Cromwell Jara, también observamos eso, ya que Yococó, su hermana, su mamá, no se pueden considerar como personas en un ámbito de pobreza, están en miseria total. En ese sentido, yo diría que sí habría un diálogo entre el tipo de personajes seleccionados. También en el aspecto de la espacialización, sí se observaría un rango semejante, ya que la familia vive en un lugar que prácticamente no es suyo, tiene que sobrevivir comiendo a ratas, eso es lo que menciona el personaje de Montacerdos. Y de igual modo, en la obra de Julio Ramón también se observa esa condición de extrema pobreza, ¿no? Prácticamente no hay nada para este tipo de personas. En ese sentido sí, es una intersexualidad. Y además, de lo que usted señala, sin duda, como ambos autores se nutren de la realidad, lo que podemos comprobar es que la situación que describió Ribeiro en la década del 50 del siglo pasado y lo que escribe, lo que presenta en la década de los 80 Cromwell, son problemas reales, son problemas de la realidad, ¿no? Que quizá incluso se han agudizado en estas circunstancias, de modo que son temas recurrentes, ¿no? Son temas que están allí siempre presentes, pero claro, desde la mirada propia de cada narrador y según el contexto en el cual se genera todo este proceso, ¿no? De hecho, Cromwell Jara es uno de los grandes animadores de la literatura peruana. Él ha trabajado también, por ejemplo, el tema de la negritud, de los afrodescendientes, ¿no? Es otra faceta que él también, y otras muchas más. Bueno, eso era con respecto a lo de, como bien señala, la intelectualidad es evidente, ¿no? Entre estos dos relatos. Luego mencionó también el caso de Adrenalina, de Carmen Ollé, indicando allí pues los aportes que trae este libro de esta importante escritora en los años 80. Y luego, en cuanto a la novela Mañana las ratas, que hace usted una buena buena lectura, ¿lo considera usted como emplea la ciencia ficción distópica para realizar una crítica social y denunciar los problemas que puede ocasionar el sistema neoliberal? Esta novela, por ejemplo, usted diría que merecería una mayor atención de parte de la crítica, ¿o ha sido ya? Por supuesto. ¿No? Por supuesto, profesor. Sí. Ya que Adolf, en su de Mañana las ratas, parece ya percibir el contexto de globalización macro que se estaba instaurando en relación a las políticas de Ronald Reagan. Hay ciertas referencias que hacen alusión a ciertos modelos económicos que ya estaba manifestando Margaret Thatcher, el mismo Ronald Reagan, y que él entiende que esto se va a convertir cada vez más en un proceso depredatorio para toda Latinoamérica. Claro. En ese sentido, se da cuenta de eso en Mañana las ratas, en donde este nuevo gobierno que se ha instaurado del neoliberalismo, porque sí lo dice claramente, es ya también un sistema que es insostenible, ya que hay un deseo de cambio de la sociedad, hay un grupo rebelde que está en contra de esta federación que se ha establecido, y a partir de ello sí es una crítica muy solvente desde el inicio mismo, cuando se estaba gestando este tipo de avance en torno a la globalización. Sí sería bastante bueno volverlo a... Darle un interés, ¿no? Darle una mayor
nuevas lecturas. Bueno, y también Cada vez más de noche es un libro interesante, bien lo conozco, y luego también el Hablador, ¿no? Que como usted señala, se publica efectivamente el año 87, y bueno, retoma este tema de la oralidad, ¿no? La identificación de este sujeto que abandona la cultura, cambia de identidad, ¿no? Ahí podríamos hablar en el caso de esta novela incluso de una suerte de metamorfosis, es decir, un cambio tremendo y que lleva a que el narrador precisamente salga en búsqueda de este hombre que ha sufrido ese proceso de transformación. Es una novela muy interesante también, por cierto, ha sido bastante estudiada, y todo tiene que ver con la heterogeneidad, ¿no? Con la existencia de culturas de la oralidad que, como vemos, están allí, y eso a propósito de un libro que usted menciona más adelante. Luego, claro, el cambio de la URSS, la desaparición de la URSS, que también trae consigo obras interesantes. Y en el caso de Salón de Belleza, de Mario Bellatín, me hizo, lo que usted dice acá, me hizo pensar en el relato Los Moribundos, ¿no? Sobre el tema de la solidaridad. Salón de Belleza es un moridero, es un lugar que el autor, el propietario de ese salón de belleza, acoge ahí a estas víctimas amablemente, por cierto, ¿no? Las acoge allí para que pasen esta etapa transicional que los lleva a la muerte. Y esto me hizo recordar el relato de Los Moribundos, porque ahí también, claro, las circunstancias, en este caso, obligan a que la familia del narrador también se convierta en un lugar donde son temporalmente alojados dos personajes, uno ecuatoriano, el otro peruano, y ahí lo interesante es cómo se va haciendo progresivamente el descubrimiento de las identidades de estos dos personajes, y el único realmente que logra comunicarse con el difunto soldado, ¿no? Es un ecuatoriano, y con ello Ribeiro destaca este tema de cómo existen estas diferencias culturales, políticas o étnicas, porque ambos indígenas que se entienden bien, sin embargo pertenecen a dos estados, ¿no? Enfrentados en ese momento, y los personajes urbanos, incluso ahí hay un también hay un ecuatoriano, todos se desinteresan del drama. Yo creo que acá en ese relato lo importante es el interés que toma el narrador, ¿no? Que es un niño prácticamente de comprobar, ¿no? Cómo también, aunque en contra de los deseos del padre, hay situaciones donde algunas personas son solidarias con aquellos que van a morir o que pueden morir, y sobre todo en una ciudad como la nuestra, que como ustedes muy bien recuerdan, hace 2 días sufrió un fuerte sismo, ¿no? Y como consecuencia de ello, muchas personas también se quedaron sin casa, o se vieron en una situación mucho más precaria, además en el contexto de una pandemia feroz, ¿no? Pero muy bien su informe. Bueno, Rosa Cuchillo, sí, que es, por ejemplo, una novela de muy buena calidad, y como dice usted, logra integrar de una manera muy creativa tanto
la cultura de la oralidad, la cosmovisión mítica andina, con las técnicas de un autor universal como es Dante de la Divina Comedia, ¿no? Así que esa novela además ha permitido a Óscar Colchado ganar un premio de literatura, y él ha publicado hace poco, me parece que este año, el año pasado, un libro muy, muy interesante que probablemente usted ya lo haya leído, ¿no? Bueno, Muñequita Linda también es un libro hermoso, un libro que trata también de tema muy original, la soledad, ¿no? Y cómo esta soledad lleva a la sustitución del objeto de deseo, que ya no es una mujer real, no lo puede ser, sino de una muñequita, ¿no? Y esto me hace recordar también un texto de un escritor mexicano, que yo supongo que podría Nina Paita haber tomado como referencia, ¿no? El texto se llama simplemente Anuncio, me parece es un autor mexicano, ya me voy a acordar el nombre, pero en Anuncio, así se llama literalmente el texto, ¿no? Una compañía, porque es un narrador así lo ha identificado, hace un anuncio acerca de la venta de muñecas, ¿no? Un cuerpo de mujer, las pone a la venta para todas aquellas situaciones en que el ser humano necesita de la presencia de la mujer, situaciones de guerra, por ejemplo, ¿no? Es posible que Nina Paita haya consultado este texto de un autor que ya me voy a acordar porque está por ahí, Arriola, Confabulario. Entonces, si usted lo ha leído, es probable, Anuncio, ¿no? Tiene esa característica. Bueno, también interesantísimo el informe que hace usted sobre la novela Malambo, 2001, de Lucía Charún Illescas, que igualmente creo que es una obra que debe merecer una atención más significativa, ¿no? Eso me ha parecido. Y luego el libro que sí no lo conocía, una tarea escolar de Yelina Pugliti, ¿no? Pugliti, el exterminio de la humanidad, una cavilación con Cristo que hacer en medio de una coyuntura apocalíptica, ¿no? Y qué coincidencia que pues estemos en el apocalipsis, ¿no? Así que la ficción en este caso se adelanta a la realidad, ¿no? Eso, Las hijas del terror, el libro importante de Rocío Silva Santisteban. Y luego me interesó este librito que usted menciona acá, Cosmovivencia, que estableció el 2015. No tenía, por ejemplo, noticia, es un dato muy valioso el que usted da, porque ahí señala, ¿no? Cosmovivencia, en este libro se compendia un extenso número de historias en la que los personajes son seres animados o inanimados. Cada relato posee un contenido único que busca develar el tipo de conocimiento popular en torno a los procesos de la naturaleza. Realmente le agradezco en especial porque no conocía este texto. De esta forma dice, los temas que exploran son la vida, el campo, la familia, el amor, la enfermedad, la amistad, ¿no? La muerte, etc. Este libro ha sido publicado, pero circula, ¿no? Supongo que algunas librerías deben tenerlo. Muy bien, muchas gracias. Y también su informe sobre una novela que yo hasta el momento no he podido leer, no porque no tenga ganas, sino por el factor tiempo, porque embarcarse en la lectura del espía del Inca es algo extraordinario. Y a propósito de ello y del tema que trata Dumet, quería informarles
no solo al señor Mozo, sino a todos, una primicia, ¿no?, que está por publicarse, ya sale este año, una novela que se llama Cutimuy Garcilaso, que en español quiere decir vuelve padre, ¿no? Vuelve padre nuestro. Entonces el escritor Eduardo González Viaña, ya este año, en septiembre aproximadamente, ya se publica esta novela que estoy leyendo en calidad de originales, y es interesantísima porque, claro, sobre el Inca hay muchas biografías, pero nadie se había atrevido, ¿no?, a novelizar este tema. Y ya tendrán ustedes la oportunidad de leer en su momento. Creo que es la primera novela sobre el Inca Garcilaso, porque hay magníficas biografías, pero como González Viaña, digamos, maneja toda esa información, pero además tiene la libertad que da la imaginación novelesca, recrea, por ejemplo, cómo fue la escena, ¿no?, vívidamente, la escena cuando el padre del Inca, el conquistador Sebastián García de la Vega, hace el testamento, ¿no? Se ve ahí a los dos personajes. Convertido en personajes a esto que solo se conocía por la información de los investigadores, ha utilizado toda esta, yo diría en ese sentido, es tan creativa como la novela El espía del Inca, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, vamos ahora en orden. Acá tengo un conjunto de materiales y yo voy a señalar, a ver, tenemos acá Ayans sobre el Chaco, que es otro Midma, como siempre, también tiene sobre el Chaco. Maldonado también ha trabajado sobre el Chaco, esa tarea. Midma y Mozo, ¿no? Mozo y Piñán. Básicamente ese es el grupo que está trabajando, que pues me da mucho gusto que lo hagan, que perseveren, porque pareciera que el resto de los ya se matricularon, pero ya no les ha interesado venir y ya ni siquiera entregaron el primer trabajo, así que con ustedes vamos a continuar. Midma, señor Chumbes, que dicho sea de paso, también estuvo en la sesión anterior, así que siguiendo el señor Mozo, por supuesto también, todos van a leer, porque ha enviado también, igual la señorita Piña, y yo estoy seguro que los trabajos que han preparado ustedes acerca de estos dos relatos, ¿no?, han merecido lecturas que vale la pena que escuchemos. Entonces, siguiendo estrictamente el orden alfabético, tenemos acá a la mano el trabajo de la señorita Andrea Ayans, así que si no está conectada. ¿Está conectada? No, no está conectada. No está conectada. No. Qué pena, qué No pena. asistido. Porque es muy importante. Entonces acá vamos a ponerla. No está conectada. Ya. Ha enviado, pero... ha enviado la tarea, pero no está presente. Ya. No está presente, lamentablemente, ojalá pueda volver. Bien. Entonces en este caso pediríamos al señor Chumbes, que espero que esté conectado. Sí, está conectado. Ya. Entonces, señor Chumbes, que correspondería a usted leer el trabajo que ha preparado acerca de estos dos relatos que forman parte de un libro de Ribeiro, un libro de solo 3 relatos, ¿no? En este caso son El Chaco y Félix. Bien, entonces escuchamos su lectura, señor Chumbes. ¿Qué tal? Hola, Chumbes.
más que nada lo que fue mi trabajo es responder directamente las preguntas que Claro. usted propuso. Sí, claro. En principio sí, ahora si usted quiere agregar algo más también lo puede hacer, no hay problema en eso. Claro. Creo, bueno, de los dos cuentos el primero, solo uno de los dos cuentos he citado he parafraseado más que nada Ya. lo del un párrafo del texto del texto suyo que usted nos entregó el 10 de junio, no recuerdo. Sí. Cuento número 1 es el Chaco. La primera pregunta es: ¿qué tipo de espacio y de tiempo se presentan en el Chaco? Claro. Esa es su respuesta. Ajá. Bueno, si aludimos al espacio y tiempo de un relato, cabe aclarar que nos referimos valga la redundancia, el referente. El espacio compartido entre el narrador y los miembros comuneros, junto con el patrón y sus allegados en el poblado de Huaripampa, tantas veces mencionado, cerca de Jauja de Huancayo, provincia de Junín. En cuanto al tiempo en que los hechos son dispuestos, gracias al contexto de producción del cuento, es decir, 1961, y a la prematura mención de la llegada de los mineros de la contaminada Oroya, adjunto a la breve mención de un cielo de verano, se concluye que el referente temporal se sitúa en un verano entre 1922, fecha en la que se inicia el conflicto en función a considerar la Oroya una localidad contaminada. Ajá. Entre 1922 y 1961, que es fecha del contexto de producción. Más la pregunta demanda escarbar un poquito más en la teoría, algo más puntual, el espacio narrado es el relieve accidentado del tan recurrente Ande peruano, en el que se encuentra también una comuna junto a un hacendado. El tiempo, debido al uso de un narrador testigo, es parejo a los hechos y no vista de estos, por lo cual la lectura es lineal. Ese es mi parecer. El tiempo de sí, es para los... Sí, está bien, y no dista de eso. Así es, sí. Efectivamente tenemos un narrador testigo, ¿no? Muy peculiar. Sí, está bien lo que usted ha señalado. Claro, la idea de Ribeiro era esa, al escribir ese libro. Es el único libro que tiene además ese título, ¿no? 3 historias sublevantes. No habla de cuentos, observe usted, sino habla de historias, aunque esos términos son sinónimos. A él le quiso subrayar, diríamos, la referencialidad, ¿no? Con todo detalle, como usted ha señalado. Siga usted, por favor. ¿Continúo? Sí, continúa, adelante. Ok. Características y rasgos peculiares que muestran el denominado narrador que se identifica a sí mismo como un chichi. ¿Es solo un narrador o también? Bueno, acá yo quise aclarar que tenía por entendido que el narrador no se identifica a sí mismo como un chuchi, sino es más bien que el otro lo reconoce como tal, y este solo tiene a dar nómina a semejante título. Sí, hay dos así personajes así que entre sí, ¿no? Se llaman Chiuchi, ¿no? Chiuchi. Continúo, tal como escribí líneas atrás del narrador testigo y a su vez personaje, ya que toma parte en el cuento al relacionarse con los demás personajes del relato. Este narrador es un testigo y a su vez personaje, por lo que, ya que toma parte, como dije, en el cuento al relacionarse con los demás personajes del relato. También no es ajeno a mostrar su subjetividad en cuanto a los hechos que están suscitando, ¿no? Ajá. Lo que me parece curioso y un tanto peculiar es cómo el narrador hace parte con la comuna, o sea, muestra una desventaja étnica afirmando su superioridad ante el hijo del patrón, y a su vez es dejado llevar en cuanto a cómo los demás lo identifican, ¿no? Claro. Como es un poquito antes. Acá hice una metáfora, creo que un poquito simplona, pero es como que si un navío sin conductor te dejara llevar por la corriente marina. Bueno, la tercera pregunta, semejanza de los moribundos, lo cual es el desarrollo central de los estudiantes en el conflicto que suscita entre opuestas y sus intereses vitales y económicos. ¿Podría identificarlos? Pues me parece provechoso tratar el primer contacto entre el narrador, quien habla con Sixto, y el hijo del patrón, ¿no? Ambas fuerzas son antagónicas, por así decirlo. Claro. Acá puede haber una posición semiótica en cuanto a
disposición del sentido arriba abajo, ¿no? Arriba Claro. está el niño José imponiéndose con su yegua, esperando los buenos días de él sin darlo, buscando no sé así afianzar de alguna manera su jerarquía superior. Y por el otro lado, abajo está el narrador, junto con Sixto, ¿no? Sí, Pero el narrador es el que muestra el respeto por su superior jerárquico, ¿no? Y ahí es donde el quiebre se muestra de alguna manera con Sixto, ¿no? Porque no apela a esa relación arriba-abajo, ¿no? mm, 4. Los comuneros de Huaripampa se caracterizan porque se desplazan de un lugar a otro para realizar sus actividades laborales. Explique por qué ocurre esta... No entendí muy bien esta pregunta. sí, Traté de hacerlo lo más simple. Sí. Bueno, considero que porque la comuna pertenece o es parte de una hacienda, los comuneros se desplazan grandes distancias porque las tierras de siembra del patrón están dispuestas en los mejores lugares de agrado. Ese es mi parecer, no estoy tan seguro. ya. Y por lo tanto, por lo general, Sí. cerca no quedan de las comunidades estas tierras de agrado, ¿no? Sí, lo que quería, claro, yo también temía que esa parte de la pregunta pudiera, sí, resultar un poco compleja. Explique por qué esa dinámica de desplazarse de un lugar a otro. Usted señala una buena razón, y es que la hacienda era grande, entonces tenían que ir de aquí para allá. Por ejemplo, cuando había una cosecha, tenía todos que hacer la cosecha. Pero la otra razón es que estamos en una zona agraria y a la vez minera, ¿no? Entonces recuerde que en algún momento del cuento habla de cómo estos comuneros durante la temporada están en su comunidad y en otro momento se van a la mina, ¿no? Trabajan allí durante algún tiempo y luego, claro, dice cuando vuelven casi moribundos. El caso extremo es el de Sixto, ¿no? A eso se refería que en esa parte, como también lo demostraban las novelas de Scorza, en esa parte del Perú, digamos, hay una coexistencia entre modos de producción, podríamos decir, está por una parte la hacienda, ¿no? Está por otra parte los comuneros, y por otro lado está la gran compañía explotadora de minerales. Pues por eso, a eso me refería, ¿no? Claro, el cuento da una visión rápida de esa problemática. De todas maneras, diría yo porque es una mención breve al principio nomás de la... sí, ¿no? Se sí. fija con eso. Así es. Que ya por fin las personas que regresan de la Oroya son para ya... para morir, ¿no? Para caer sus textos, ¿no? Porque... Claro, casi también son como los moribundos de la guerra Perú y Ecuador. Así es. Bueno, continuando, ¿qué técnica emplea el narrador para ilustrar el tipo de relación que mantiene Sixto Molina y el hijo del hacendado? Bueno, yo creo que en primera instancia es antagónica, Ajá. pero a su vez se trata como un quiebre de su alternidad. Si bien Sixto no muestra el respeto por la figura del hacendado, es decir, el patrón y derivado el hijo del mismo, Ajá. a la larga Sixto se llega ante el poder que este demuestra, pues, porque sucumbe ante el Chaco, ¿no? Ante la acción que pone el Chaco, la búsqueda por parte de toda la junta de hacendados, Claro, sí. que busca imponerse ante el sistema, pero al final termina perdiendo. Sí. Además, esto es algo que el narrador nos permite ver, entre comillas, a los lectores cómo se da esa tensión de modo directo. Recurre a la escena, ¿no? Y lo vemos ahí discutir, polemizar, vemos la gestualidad, las voces, la actitud, como usted dice, en esta situación en la que hay un antagonismo, ¿no? A eso me refería, que en este cuento a Ribeiro le ha interesado mostrar cómo eran las relaciones antagónicas por los conflictos de intereses que existían, porque este famoso hacendado los trataba mal, los explotaba, y se ve en el relato escenas así
muy fuertes que incluso podían relacionarse con la novela de Vallejo, El Tusteno, ¿no? Es la explotación de la mujer. La mujer también tiene una presencia en este relato. Me refería a todos estos hechos. Bueno, continuando con el análisis, Ya. creo que es Jometi valore la escena en la que Sixto Molina simula no entender el español, en el que le habla el patrón, lo cual hace que se produzca una traducción por parte del personero, ¿no? Ah, claro. Pero luego de esta, el comunero demuestra más elocuencia que el hacendado. Puse que es curioso pensar que el comunero, dentro de sus limitaciones, sea más elocuente que el hacendado, ¿no? Esto puede notar un revuelto de intelectualidad como consecuencia de que siempre se le ha figurado el blanco por sobre encima del indio en cuanto al uso correcto del castellano. Me pareció muy ingeniosa la artimaña de Sixto para mostrar su inconformidad con esa situación opresiva que ejerce el latifundio, y cómo se desglosa esto mediante la fuerza con la que pone su coraje, haciendo creer a los letrados que es un desconocedor del castellano, para luego interpretándolos, superándolos en su idioma natal, ¿no? Que es el castellano. Bien. Número 7. ¿Conoce algún otro relato de Rivero en el que se destaque la figura de un personaje popular que enfrente y se sacrifica finalmente, pero nunca se deja dominar por el más poderoso? Bueno, por el apuro yo creo que he puesto una respuesta un tanto sincera. A mi cabeza no me venía ninguna historia, pero luego estaba pensando después de haber entregado la tarea, y sigo sin recordar. Lo que más se acerca o se asemeja, me recuerda a mí a los merengues. Ajá. En el que este chico quiere ir a comprar creo 20 soles de merengue, y creo que atiende la panadería, no quiere aceptar porque No lo quiere dinero. Creo que más a esto es lo que más reflejo, lo que yo más puedo recordar acerca de lo que me preguntan. Se refiere a Ribeiro, pero claro, ya si uno busca en otros autores, ¿no?, va a encontrar equivalencias. Pero sí, la pregunta se refería solo a si es que en algún otro relato de Rivero. Sí, yo también no recuerdo otro así, porque hay otro de temática indígena que es la piel de un... Yo recuerdo, ¿sabe cuál, profesor? Ushana Hampi. Ah, claro, ese ya es un caso... Sí. O sea, ahorita que recuerdo ese cuento, se me asemeja a lo que la pregunta está demandando, ¿no? Ajá. Hace años ya leí Shannon Camping, no recuerdo muy bien de esta persona que regresa a la comuna para ver a su madre, si mal no recuerdo. Sí, y es que cierto. lo castigan, no matándole, siendo demasiado, mucho más explícito que la muerte de Sixto, ¿no? Sí. Le sacan las tripas, lo cuelgan. Sí, pero al final es como que si bien el sistema le dijo que no podía regresar, que estaba exiliado, él se interpuso ante este y al final no se dejó dominar, y su muerte puede verse como un sacrificio. Así es, sí, muy bien. Ya, pasamos entonces al cuento a Fénix. Es peculiar el sistema narrativo que emplea Rivero en el relato Fénix. Bueno, la narración me parece un tanto peculiar porque funciona la forma. Se puede ver que vacilan entre textos breves, que casi la misma extensión, intercalando entre hechos actuales, como cuando se recuerdan los tiempos de antaño, con hechos que ya han suscitado hace mucho, que cada personaje narra como si fuera el propio narrador, como es su estadía en el circo del patrón Chacón, ¿no? Como características físicas y regionales del espacio en el que se ambientan los... Acá traté de ser un poquito más enfático. Bueno, la narración a mí me hace parecer que se siente bastante la espesura agobiante de la selva. Así es. Hace ya casi 2 décadas que no estoy por allá por la selva, o sea, recuerdo poco o nada. Por lo que me dicen, también está el calor infernal reflejado
en gotas de sudor, ¿no? También está la humedad de las lluvias constantes, que es característica propia de la selva, y bueno, propia del relato también el sonido incierto proveniente del río Marañón, y mucho más allá del río Amazonas, ¿no? Claro, es una geografía, para todos los que no somos de ahí o hemos ido poco, es una geografía totalmente diferente a la geografía andina o a la geografía costeña, ¿no? Entonces, pero a Ribeiro de todas maneras, de una u otra forma, le interesaba también ambientar esta historia dentro de un espacio amazónico, ¿no? Porque lo que él quería era que estuvieran presentes esas tres regiones a las cuales llama él las tres historias sublevantes, claro. Y creo que también con Ribeiro ocurría lo que ocurre con nosotros, es decir, conocía menos ese lugar. Por eso imaginó este sistema narrativo diferente, se usa poco, él lo usa poco en sus otros textos, salvo en uno que menciono ahora, no recuerdo el momento, ¿no? Pero digamos, la técnica es un poco diferente en relación con los relatos anteriores. Siga usted, por favor. Continuando, Sí. El personaje Fénix ofrece su nombre al relato en el que él participa. ¿Cuáles son sus características personales y laborales más significativas? Bueno, acá he hecho un contraste entre lo que fue Félix y lo que es ahora. Claro, ahí es el contraste. Antes de pertenecer al circo, bueno, Félix es una persona de raza étnica, si bien creo que es afro-peruano, porque se menciona que es una persona samba. Eso ya es una conclusión mía. No antes de pertenecer al circo, por ser una persona samba, fue de contextura fuerte, aguerrida y musculosa. Tanto así que en Lima, gracias al gordo Bartolo, que lo vio cargando 4 costales de azúcar, fue a probarlo en el ring. Y como se dice, no hubo ningún contrincante que le hiciera frente a su zurda, ¿no? Bueno, después con el circo, adelgazó muchísimo, pues se dice textualmente en el cuento que es solo pellejo y ánimo triste, que el patrón lo ha ido debilitando poco a poco. ¿Qué aspecto de la trama justifica en el que existan dos grupos de personajes, a Fénix, Marcial, Irma y el enano, y de Eusebio y el desorden? Pero mi respuesta es un tanto simple. Creo que la imagen plástica del circo justifica que el primer grupo trabaje en él y el otro grupo conformen solamente espectadores. Bueno, claro. También ambos grupos tienen como superior al capitán Rodríguez, es el circo quien discrimina un grupo del otro. Así es. Unos trabajan en el circo y otros quieren ver el circo, ¿no? Quieren ver el espectáculo. Hemos señalado en el análisis de las narraciones hechas por los 4 personajes del grupo A cumplen una doble función. ¿Podría explicar esta observación? Bueno, como usted menciona, como usted señala en su libro, se cumplen 2 funciones, ¿no? La primera consiste en ir relatando los hechos suscitados conforme a cómo cada narrador protagonista lo interpreta, ¿no? Por lo que da su versión, de cómo es la fluctuación, los hechos que suscitan alrededor del circo. Y la segunda es la de embosar, la de que cada uno emboce su procedencia geográfica junto con su pasado personal, ¿no? El oso ¿En qué sentido embosar? ¿Esconder? No, enunciar. Denunciar, ¿no? Sí. El oso es un personaje pasivo, pero su presencia en sí resulta indispensable para el desenlace. ¿Por qué? Porque se utiliza como, de alguna manera, arma de venganza, que es admitida por el público, ¿no? Siento que no existe mejor tiempo perfecto para aquel donde Fénix toma la posición del oso, se disfraza del oso y Chacón trata de enfrentarlo, pero solo recibe lo que Fénix tanto quiso darle por tanto tiempo de opresión, ¿no? Se ve una ira contenida. Así es. ¿De qué modo se hace presente el tema de la
marginalidad en este relato. Bueno, la vida de casi todos los personajes, en la vida de casi todos los integrantes del circo, ¿no? Irma teniendo que soportar los abusos por parte del patrón, el desgaste continuo al que ha sido sometido Fénix, por ejemplo, por parte del patrón también, incluso Max, el enano, si se ha visto obligado a trabajar con Chacón por la propia necesidad, ¿no? Claro. Porque creo que él fue expulsado si bien no recuerdo, fue expulsado de otro circo. ¿Cómo resuelve Chacón el problema de la imposibilidad de que el oso enfrente a Fénix en la pelea y qué consecuencias trae esa decisión del dueño del circo para el mismo? Bueno, Chacón toma la decisión de que Fénix se disfrazara del oso, ¿no? Y que el dueño, es decir, él, sería quien luchara contra Fénix disfrazado del oso. No, un final trágico para Chacón, puesto que termina siendo estrangulado por Fénix, ¿no? Vestido de oso. Efectivamente, gracias por su aporte. Claro, él cayó en su propia trampa, ¿no? Pensó que de esa manera salvaría la realización del espectáculo, pero no previó, claro, generalmente un empleador así no previó que Fénix pudiera utilizar esta circunstancia para vengar todas las afrentas a que lo has sometido el dueño del circo, ¿no? En todos estos tiempos, y por ello se produce este desenlace a consecuencia de que, claro, el oso es el que realmente está. Entonces Chacón recurre a una especie de estrategia, ¿no? La estrategia de del disfraz, pero que a la larga le resulta pues desfavorable a él, ¿no? Muy bien, gracias señor Chumbes por sus aportes, sí. Luego Maldonado Galindo. Sí, está presente. Sí, está presente, sí. Está. A ver, escuchamos en cuanto a su aporte. Ya. A ver, primero comienzo con el cuento del Chaco. Ajá. En la pregunta 1 dice qué tipo de espacio y de tiempo se presenta en el Chaco, fundamente su respuesta. Bueno, aquí mi respuesta fue un poco más larga que las demás. El espacio, y bueno, respondo, el espacio en donde se desarrollan los hechos del cuento de Ribeiro en Chaco es en los Andes centrales del Perú, para ser más precisos en la región de Junín, en una comunidad ubicada entre Jauja y Huancayo. Ribeiro aprovecha este lugar para describir los parajes de la zona, así como ubica los hechos en lugares más cotidianos del ser humano, como por ejemplo describía, bueno, ubicaba los hechos en una tienda de ventas o en casas o también en terreno. El tiempo en el que transcurrieron los hechos, los sucesos del cuento es en un pasado reciente, ya que narra conforme a lo que va sucediendo los hechos en un momento más actualizado. En la pregunta 2 dice, características y rasgos peculiares que muestran el denominado narrador que se identifica a sí mismo como un Kyuchi. ¿Es solo narrador o también personaje? Bueno, aquí fui más directo para responder a la pregunta. El narrador, bueno, el narrador es un narrador y también es un personaje a la vez, sí, pero pues es un personaje secundario de la historia, ya que su rol es su rol siempre se cataloga como una especie de testigo. Claro. Él es un testigo de los hechos en donde conoce muy de cerca e incluso también se habla con los personajes. Ya, a ver, siga, señor
Parece que tiene Claro. problemas con el audio. Se le va el audio. Se le va el audio. Sí, tiene problemas con la señal, el audio. Sí, Algo pasa con su conexión. sí, del parece audio. que tiene algún problema con el Continúe más audio. bien con otro estudiante, cosa de que así le da tiempo a que él arregle su problema tecnológico. Si tiene problemas con el audio, Sí, tiene muchos problemas. No, No, ahora, ¿se me escucha? sí, Ahora ahora sí sí está lo mejor. escuchamos, sí. Ya. En la 3 respondí que uno de los conflictos entre ambos bandos, en el cuento de Rivero, es que los comuneros pelean contra los hacendados por la tenencia de sus tierras, ya que tienen miedo que de alguna manera le quiten los hacendados sus hogares, ¿no? Ujú. También tenían miedo porque, bueno, para ellos, para los comuneros, sus tierras eran de vital importancia, porque gracias a sus tierras ellos podían autosustentarse, Claro, y además porque trabajaban su tierra, cosa que ellos mucho lo valoraban, claro. ¿no? El trabajo de la tierra que hacían por parte de ellos mismos. También otro conflicto que había era la explotación que sufrían. Por ejemplo, por eso Sixto se habría rebelado contra el hacendado, como acto de rebeldía a dicha jerarquización abusiva que había por parte de los hacendados. Ya. En la 4 nos preguntan, los comuneros de Huaripampa se caracterizan por qué se desplazan de un lugar a otro para realizar sus actividades laborales. Explique por qué ocurre esa dinámica. La dinámica mayor ocurre porque los comuneros tenían que, las minas en donde trabajaban se ubicaban fuera de la zona, fuera de Huaripampa. Y ellos tenían que ir hasta esas minas, Claro. y trabajar de manera abusiva por parte del dueño, y a veces regresaban a sus casas con el objetivo, porque extrañaban sus hogares, Su comunidad, a su ¿no? familia, a su gente. Sí. La 5 pregunta, ¿qué texto emplea el narrador para ilustrar el tipo de relación que mantiene Sixto Molina y el hijo del hacendado? Bueno, aquí el narrador usa una técnica que le sirve a él para describir los hechos recientes que han sucedido en la obra. No solamente narra lo que sucede, sino que también narra las actitudes de los personajes que tienen en el cuento, lo cual demuestra la relación que hay entre ellos, ¿no? mediante la descripción de sus acciones, y también de alguna manera hace ver o inferir cómo piensan ellos, cuáles son sus ideas o sus características, ¿no? Ujú. En la 6 dice, comente y valore la escena en la que Sixto Molina simula no entender el español en el que le habla el patrón, lo cual hace que se produzca una traducción, pero luego de esta el comunero demuestra más elocuencia que el hacendado. Bueno, en esa escena se da a entender al lector que el indio no necesariamente tiene que ser visto como una persona inculta e improvisada, ya que en ese entonces los prejuicios sobre el indio eran más fuertes que ahora, ¿no? Así es. Entonces Ribeiro con esto nos muestra a un indio bastante hábil y cuerdo, lo cual rompe con ese estigma que había sobre ellos. Le da también un aspecto positivo a la obra, ya que le da más complejidad y más gusto al cuento, ¿no? Por parte del lector. Claro, le da una mayor relevancia al personaje, ¿no? Es una especie de héroe porque es un personaje que muere luchando, ¿no? Muere, que siempre se enfrenta al hijo del hacendado o al propio hacendado, siempre de igual a igual.
Ya, ahora sobre Fénix. Ya. Sobre el Fénix, bueno, en la pregunta, nos pregunta en la número 1, ¿qué es lo peculiar del sistema narrativo que emplea Rivero en el relato Fénix? La narrativa que hay en el cuento de Ribeiro es un estilo realista en donde se utiliza la técnica del activismo narrativo, ya que la narración, los narradores más bien, son básicamente todos los personajes principales de la obra, ¿no? Normalmente se da este tipo de narración cuando los personajes comparten un mismo espacio. Claro. Y estos, al narrar los hechos, un punto de vista, otorgan una multiplicidad de voces, lo que permite que haya un mejor entendimiento de la historia por parte del lector, ya que se entiende de una manera más profunda la historia, ¿no? Al saber los diferentes puntos de vista de cada personaje mediante su narración. En la 2 nos dice características físicas y regionales del espacio en el que se ambientan los sucesos de Fénix. Bueno, el narrador no especifica la región o departamento en el que se encuentra el espacio del cuento, pero sí lo da a entender mediante las descripciones que hace, ¿no?, sobre el lugar. Y bueno, podemos sugerir que es la selva peruana. Claro. En donde nos describe el ambiente incómodo y caluroso que siente el protagonista y en el que se encuentra también. Y también está el hecho de que el propio autor menciona que hay un mar a su costado. Hay un mar por donde vive. Y también describe los muelles y los objetos que hay con respecto a un puerto. O un gran río, quizá, ¿no? Porque esa es otra característica de la selva. Los ríos son enormes, entonces puede dar esa impresión también, claro. Por eso es que hay navegación en esos ríos, ¿no? Sí, un río, perdón, sí. En la 3 dice, el personaje Fénix ofrece su nombre al relato en el que participa. ¿Cuáles son sus características personales y laborales más significativas? Bueno, Fénix es el personaje o sea, podría decir que es el personaje principal de la obra, claro, ¿no? Ya que cuando él empieza el cuento. Ajá. Perdón, el cuento. Sí. A pesar de la multiplicidad de narradores, a este se le puede denominar como una especie de narrador-personaje, ya que es él quien empieza a narrar los sucesos del cuento. Y la mayoría de los personajes protagonistas de los cuentos de Ribeiro, así como la mayoría de los personajes, de los protagonistas de los cuentos de Ribeiro, el personaje de Fénix es un personaje miserable, ¿no? Comenzando con su trabajo, ya que labora como una especie de boxeador, y bueno, al final de la obra lo tratan como una especie de saco de box, y lo cual para él es un trabajo muy, muy desagradable, ¿no? Porque no se ve sobresaltado, o sea, no se ve que destaque en eso. Y sobre todo estar en un circo ubicado en un lugar caluroso como la selva, lo cual para el propio protagonista, que él mismo lo dice, le disgusta, ¿no? Por ende, se podría decir que es un personaje miserable, como casi todos los personajes de Ribeiro. Luego en la 4 pregunta, ¿qué aspecto de la trama justifica el que existen dos grupos de personajes? A. Fénix, Marcial, Irma, el enano, B. Eusebio y el teniente Sordi. Bueno, ambos grupos se diferencian porque el primer grupo, los personajes cumplen su rol como artistas en el circo, que es en donde se desarrolla la historia, ¿no? En donde se da lugar todo el clímax y el personaje, sobre todo, que es lo que más impacta en la historia, en el
que también se podría decir que son los personajes principales del cuento. Claro. O también se podría decir que estos personajes del primer grupo están de alguna manera ligados, demasiado ligados al protagonista que es el Fénix, ¿no? Que es el que comienza todo, ¿no? Claro. Y con el que termina todo. En cuanto al segundo grupo, los soldados cumplen su rol de espectadores en el lugar, a diferencia del primer grupo, ¿no? Estos son como que los protagonistas, los que dan a funcionar la historia. Y también podríamos decir que, a diferencia del primer grupo, es que los del grupo B no son del lugar. O sea, los del primer grupo tampoco no son de la selva. Claro. Pero al menos ellos tienen una permanencia ahí, ¿no? O sea, deben quedarse ahí. Y claro. el segundo grupo, el grupo B, los soldados no se quedan ahí, solo están ahí de manera momentánea. Claro, sí. Entonces, ¿sabe cuándo se van a ir? A diferencia del primer grupo. Así es, sí. A ver, Sí, a usted para poder terminar con su... Luego, la 5 nos dice, hemos señalado en el análisis que las narraciones hechas por los 4 personajes grupo A cumplen una doble función. ¿Podría explicar esta observación? Una de las dos funciones de los personajes es que una de las dos funciones del primer grupo la primera función es que ellos describen los sucesos del cuento hasta que llegue la parte en donde ocurre la función del círculo. Ajá. Que es la más esperada del cuento. Claro. Y la otra es que ellos, desde su narración perspectiva, explican su vida antes de llegar al círculo, lo cual ayuda a que el lector tenga un mejor entendimiento de los personajes, ¿no? De cada uno de ellos. Claro. Y a la vez también tener un entendimiento del cuento. Por eso es importante, ¿no? Sí, muy bien. La pregunta 6. En la 6 nos dice, el oso es un personaje pasivo para su presencia que resulta indispensable para el desenlace. ¿Por qué? El oso como así se llamaba, si hubiese estado presente en el desenlace del cuento y en donde básicamente estaba, y también el clímax, el final de la trama no hubiese sucedido, porque su sola presencia en la historia aportaba mucho por lo que depararía en el final, ¿no? Sin ese personaje tal vez el final, ese final... No hubiera cambiado, ¿no? Las cosas. Entre Fénix y el dueño del circo Chacón no hubiese sucedido. Claro. ¿No? Luego, en la 7, nos pregunta, ¿de qué modo se hace presente el tema de la marginalidad en este relato? El tema de la marginalidad se hace presente mediante los personajes. Por ejemplo, cuando estos se sienten frustrados por no haber tenido un destino agradable, bueno, ellos piensan que su destino es ese, ¿no? Al menos, o lo infieren. Ya que su presente de ellos de ellos es uno que no les agrada, es como por ejemplo el de ser trabajadores de un circo. Claro. Y además que también esta marginalidad se hace presente por el propio trabajo en el cual se ven forzados a hacer. A esto sumarle también el autoritarismo que tenía el dueño del circo para con ellos. En la 8 nos pregunta, ¿cómo resuelve Chacón el problema de la imposibilidad de que el oso enfrente a Fénix en la pelea? ¿Y qué consecuencias trae esa decisión del dueño del circo para él mismo? Chacón lo soluciona de una manera pícara para mí, porque él disfraza al Fénix como el oso, ya que el oso está maltratado, ¿no? Y claro, engaña al público diciéndole que él es que el boxeador está herido, por eso que el dueño toma su puesto. Pero pero también con esto da a entender que el oso es el auténtico, o sea, claro, es el propio oso Kong, ¿no? El que está ahí, con el que va a pelear, supuestamente. Pero esta manera viva de querer solucionar los problemas es lo que le genera su propia muerte,
la molestia que le generó Chacón al Fénix antes y durante la función, o sea, antes de que el Fénix haga el oso, y también durante la función, mientras el propio Fénix hacía el oso, hizo que de alguna manera él desatara su furia, ¿no? O sea, todo lo que tenía guardado para con él, y supongo que para también todo lo que tenía guardado de las frustraciones de su vida, lo liberó asfixiando al propio dueño. De esa manera se pudo vengar, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, señor Maldonado. Con la lectura que usted ha hecho, cerramos la sesión de hoy y queda pendiente para la siguiente reunión las lecturas del señor Mozo, que ya tenemos impreso su trabajo, y también el de la señorita Piña, ¿ya? Muchas gracias, y entonces ya nos vemos en la próxima reunión. La señorita Ayas no ha podido tampoco exponer por problemas de sonido probablemente, ¿no? Pero bueno, seguiremos trabajando con estas limitaciones tecnológicas inclusive. Muchas gracias, muy buenas tardes.